Les recuerdo, hermanos, que seguimos en la segunda sección. Este sería el segundo mandamiento que consideramos aquí. Nuestro Señor Jesús resumió los 10 mandamientos en 2 mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Así que seguimos considerando aquí de manera particular cómo debe ser nuestra relación con el prójimo. Hemos visto el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y ahora pasamos al sexto. Este mandamiento, aún tan claro y grabado en la conciencia de todo ser humano, es quebrantado a diario. Y podemos decir con tristeza, como lo veíamos en la meditación, que en el caso de nuestro país, la desobediencia a este mandamiento ha alcanzado proporciones nunca antes vistas. Las estadísticas de los homicidios y las desapariciones forzadas, que yo creo que algo debería hacerse allí, porque hay muchas desapariciones forzadas que sabemos que al final son suicidios, pero no se cuentan de la misma manera. Siguen creciendo, siguen aumentando. Creo que todos nosotros sabemos aquí que desde el sexenio de Felipe Calderón, aunque ya existía cierta violencia, empezó a tener un repunte impresionante, y hasta la fecha la tendencia, al menos en números absolutos, hablando de homicidios y de las desapariciones forzadas, es algo increíble. Incluso creo que fue la semana pasada, antepasada, ya ven que hay grupos de madres que se unen para buscar las osamentas, los restos, y veía justo que en Celaya, no lejos de aquí, habían matado a una madre buscadora. Es impresionante, hermanos, o sea, la maldad hasta qué punto ha llegado, que ya no solamente están matando gente inocente, sino a la gente que está buscando los cuerpos de esa gente inocente. Increíble, increíble. Pero así se ve una nación que abandona lo que encontramos en la ley del Señor, y con mayor ánimo, tristeza y muchos sentimientos a la vez deberíamos estudiar más la ley, compartirla a otras personas y hablarles de esa justicia que Dios requiere, Dios demanda de nuestras vidas. Vamos a considerar primero las palabras de este mandamiento. No matarás. Las palabras son muy claras. Se refieren a privar de la vida a un ser humano. Como vamos a ver, Brakel distingue y dice, puede ser a uno mismo o puede ser a otra persona, que consideramos un suicidio o un homicidio. Pero se trata de privar de la vida a un ser humano. Y en Génesis, hermanos, capítulo 9, versículo 6, después del diluvio, cuando Dios hace ese pacto con Noé, le dice, Génesis 9, 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, encontramos que en virtud del ser humano haber sido creado a la imagen de Dios, no podemos tratar de la vida de otra persona o la vida de otra persona de cualquier manera. Y sobre todo estamos considerando aquí, no podemos hacer nada que atente contra ella o sea conducente a causarle algún daño. Sin embargo, hay que aclarar algunas excepciones que no están incluidas en el mandamiento. Por ejemplo, ahorita que leíamos en Génesis 9:6, encontramos un castigo para aquel que le quite la vida a otra persona. ¿Y cuál es ese castigo? La muerte. Y alguien puede decir, hermano, pero la ley dice no matarás. Sí, pero es que lo que la ley dice debe ser interpretado con lo que otras porciones de la palabra dicen. Y cuando la Escritura demanda que haya un justo pago por haber cometido un homicidio, no se está violentando lo que encontramos en el mandamiento. Se está haciendo justicia, que es lo que el mandamiento también busca. Es lo mismo, hermanos, si vamos al Nuevo Testamento y leemos Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13.
Cuando el apóstol Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Y quién es el que lleva la espada, la autoridad, al menos como existe en nuestra sociedad? El gobierno, el Estado. Quizá en una sociedad tribal o muy alejada podrá ser diferente, y también hay autoridades allí. En nuestro caso, ese gobierno, el Estado. Entonces, la pena capital, hermanos, o el ejercicio que hace la autoridad usando las armas, obviamente cuando es legítimo, cuando hay que repeler una agresión o dispararle a un criminal, porque representa un riesgo para la vida de otro, es algo lícito, es legítimo. En otras palabras, no es pecado. Si un policía en cumplimiento de su deber mata a una persona porque el otro hombre estaba armado, no está pecando contra Dios. ¿Puede provocar consecuencias eso? Sí, consecuencias psicológicas a veces severas, pero no es pecado delante de Dios si lo hizo cumpliendo con su deber, porque Dios les ha encargado la espada o las armas, la autoridad para hacerlo. En segundo lugar, una segunda excepción que debemos hacer a este mandamiento es matar a un enemigo en una guerra legítima. ¿Por qué digo que es una guerra legítima? Porque hay guerras que no son legítimas. Una guerra legítima es el momento en que ataquen a un país sin que exista una ofensa de por medio. Vamos a suponer, quizá un caso no muy lejano, que nos invaden de los Estados Unidos o que nos invaden los rusos para entrar a Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer? Estoy hablando de cristianos, hermanos. ¿Podemos los cristianos tomar las armas para defendernos de invasores que vengan a nuestro país a querer quitarnos lo que tenemos? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Puede un cristiano acudir a un llamado de parte del gobierno para participar en una guerra? Si es una guerra legítima, si es por la defensa de su patria, de su familia, de lo que eso representa, la respuesta es sí, es legítimo. Y si se defiende allí, no va a ser considerado pecado. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay maneras más complejas de explicar esto, pero piensen en lo que Juan el Bautista les dijo en Lucas 3:14 a los soldados que se acercan a él. Lucas 3:14. Juan el Bautista estaba predicando acerca del arrepentimiento y los soldados le preguntan en Lucas 3:14, ¿y nosotros qué haremos? Alguien podría pensar, a lo mejor Juan les va a decir, ¿saben qué? Abandonen ese trabajo que tienen. Están sirviendo a una autoridad pecaminosa, a un emperador pecaminoso, están haciendo guerras. ¿Qué les dice Juan? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, un buen uso de la autoridad y contentamiento en la obra que Dios les había dado. Lo mismo podríamos decirle a los militares en esta época. No tienen que abandonar su puesto, pero vivan de una manera justa. Honren el llamado que Dios les ha dado. Entonces tenemos una segunda excepción ahí. Esto no entraría en el mandamiento, o no sería considerado pecado. La otra fue la de la que hablamos en esta mañana, el homicidio involuntario, ¿verdad? Cuando alguien huía a la ciudad de refugio porque hubo algún accidente del que la persona participó. Si ustedes van a la calle, están siguiendo el límite de velocidad y de repente alguien se lanza de un puente y resulta que cae enfrente del carro y ustedes se lo llevan y no hay ninguna
cuestión que pudiera ser un agravante para ustedes, sea que vengan bajo el influjo de alguna sustancia o que hayan rebasado el límite de velocidad, pues no pasaría a mayores. Esa persona habría muerto, pero no les sería contado a ustedes por pecado. Eso dependió de la persona que se tiró. Puede haber consecuencias legales, puede haber algunas consecuencias legales, que haya que hacer trámites o estén algunos días arrestados, quizá en prisión preventiva, en lo que se averigua qué fue lo que pasó, pero no sería contado como un pecado, ¿verdad? O lo mismo si estamos hablando en el trabajo, siempre y cuando no sea por negligencia, eso sí. Y ustedes al mover algo, al hacer algo, algo pasa, o alguien ocasiona un incendio, no sé, puede haber muchísimos tipos de accidentes, pero si no se debió a negligencia, si el movimiento era algo normal, era parte de trabajo y otra persona resulta lesionada o muerta, pues eso tampoco entraría aquí. Y la cuarta excepción, hermanos, que tenemos aquí es la legítima defensa. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22. Versículo 2, que nos dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. La manera de aplicar este mandamiento es compleja, pero el principio es claro. Si había un ladrón en la noche intentando forzar la casa, que evidentemente iba a entrar a robar, y se ponía en peligro la familia de una persona que hay que considerar, hermanos, en ese tiempo las personas estaban armadas, ¿verdad? Como muchos de los ladrones hoy en día, que no se van a atrever a hacer el robo si no hay una fuerza con la que puedan disuadir a quien se quiera defender. Es probable que esté armado, así debemos de pensar. Entonces, en este caso, el defenderse, el defender su casa, el defender su propiedad por preservar su vida, no sería contado como pecado. Estoy hablando de pecado. Dependiendo de la legislación de cada país, eso puede verse muy diferente en la cuestión legal, pero estoy hablando de pecado. Si se trata de defender la vida, si entra una persona armada a la casa queriendo hacer daño y nos defendemos y no le queríamos hacer tanto daño, pero en la defensa la persona resulta muerta, no nos sería contado por pecado. La situación legal, eso va a ser punto y aparte, pero estoy hablando aquí de lo que respecta a la ley de Dios, ¿verdad? Porque puede haber ocasiones en que nosotros discreparíamos y diríamos, pero si la persona se está defendiendo, y la ley puede decir, no, nosotros no consideramos que esta defensa fue legítima y que la persona vaya a parar a la cárcel. Es algo que pasa seguido. Pero hablando en términos bíblicos, si fuera así, que realmente se defendió y muere el criminal en la escena, no sería contado como un homicidio, no sería contado como lo que vemos en el mandamiento, no matarás. Ahora, ¿qué sí sería contado? Y aquí es donde pasamos a hablar acerca de las prohibiciones, así como lo hemos venido haciendo, las prohibiciones y las exigencias. Prohibiciones, exigencias. Bueno, la primera prohibición, y sigo aquí a el autor que les he dicho, el teólogo holandés Brakel, y él dice que el primer pecado que este mandamiento prohíbe es el suicidio, dice él, el suicidio. Porque esto de no matar puede cometerse contra uno mismo. Ahora, él distingue, hermanos, que esto varía en grados. Alguien puede privarse de la vida, que es lo primero en lo que pensamos. Voy a poner aquí privarse. Un grado sería privarse
de la vida por completo, con algún método que imponga sobre su cuerpo, con algún arma. Y él distingue, hermanos, también que esto sería un grado diferente, pero que podría deberse a una negligencia en el uso de nuestro cuerpo, ¿verdad? Vamos a suponer al alcohólico, por ejemplo, y le dicen, y el alcohólico llega a parar al hospital y le dicen: Señor, usted está muy mal de su hígado, si vuelve a tomar se va a morir, ¿verdad? Ya desarrolló cirrosis hepática por alcoholismo, y la persona insiste. ¿Qué sería eso? Sería una forma de suicidio, sería una forma de suicidio. Entonces también podemos hablar que esto puede darse en un grado diferente por la negligencia, por la negligencia. O imaginen lo que pasaría en una congestión alcohólica. Podríamos tener una persona muy sana, un joven de 20 años, que no estaba pensando en morirse, no quería morirse, pero por haber tomado tanto, tiene una congestión, deja de respirar y muere. Entonces, podemos distinguir varios grados cuando hablamos acerca de esta cuestión. O Brakel dice también: si nos ponemos en peligro de una manera innecesaria, de una manera en la que estemos tentando al Señor, o habla incluso de retar a una persona para pelear, como lo sería en su tiempo con alguna espada o con algún arma, entonces ponerse en peligro, claro está, de manera innecesaria, de manera innecesaria. Habrá veces en que sea necesario, quizá tenemos que rescatar a una persona que se está ahogando y tiene que peligrar nuestra vida para que lo saquemos, ¿no? Pero en este caso es de manera innecesaria. Quizá un deporte muy extremo. Si alguien me dice: hermano, yo me voy a aventar con un paracaídas de un edificio, yo le diría: no entiendo por qué lo quieres hacer. Vas a tentar al Señor, ¿qué es lo que quieres lograr? No, pues quiero sentir mucha adrenalina. Pues es idolatría, no encuentro otra manera de llamarlo, ¿verdad? Mejor que se meta aquí en una colonia peligrosa y salga corriendo, a ver si no lo persiguen, ¿verdad? Que predique el Evangelio en Medio Oriente, hermano, sobre todo, o en la luz del mundo. Pero bueno, hermanos, entonces el primer pecado, el suicidio, el cual puede variar en grado, sea que la persona logre quitarse la vida, sea que lo haga por utilizar mal su cuerpo o por ponerse en un peligro de manera innecesaria. Ahora podemos distinguir el privar de la vida a nuestro prójimo. Y de la misma forma, él distingue los grados en que esto puede ocurrir. Primero dice de hecho. Puede ocurrir de hecho. Después dice puede ocurrir en palabra. Incluso dice en gestos o de manera espiritual. ¿Qué es lo que tenemos aquí? De hecho, pues sería utilizar la fuerza física o algún arma para quitarle la vida a otra persona. Eso es muy claro. ¿Cómo sería en palabras? Puede ser incitar la violencia, incitar alguna discusión. Vamos por la calle, nos pitan, nosotros pitamos, le hacemos alguna seña, nos paramos, nos bajamos y alguien muere. Alguien muere, ¿no? Alguien puede llegar a morir por algo que empezó con palabras solamente. Entonces queremos evitar el acto como todo lo que nos pueda conducir a ese acto. Entonces están involucradas aquí las palabras. Lo mismo podría ser una acusación falsa o inculpar a alguien de algo que realmente no es verdad, sobre todo en las personas que están en autoridad. Podemos pensar en la traición también, como lo que David hizo con Urías, ¿verdad? El esposo de Betsabé. No lo mató directamente, él no utilizó la fuerza para matarlo, pero le dijo a su general que lo acomodara de tal manera
que muriera. Lo traiciona. Y culmina eso en un homicidio. O qué tal quizás incitar a otras personas contra alguien, como pasa en la cruz, que los saduceos querían inclinar la opinión de la gente diciéndole a todos que crucificaran al Señor. Y al final toda la multitud termina reaccionando de esa manera. O lo mismo podemos pensar en José, cómo sus hermanos empiezan a tramar contra él, lo que iba a ser un homicidio, que por la gracia de Dios no terminó así, pero lo que iba para culminar de esa manera. Lo mismo puede ocurrir con los gestos, dice Brakel, con miradas que son crueles, con amenazas, con las manos, con los puños, o con gestos que provoquen la violencia. Yo recuerdo bien que ahí en Guadalajara un día mataron a un conductor de autobús que se había peleado con un motociclista y el motociclista se le empareja, saca un arma y algo que había comenzado en el tráfico y con una palabra o alguna seña culmina de esa manera. Y creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado historias similares, algo que empieza de una manera muy burda, muy tonta y de repente termina en un homicidio. ¿Cómo podemos considerar esto de manera espiritual? ¿Qué querría decir esto, hermanos? Imagínense, por ejemplo, a los predicadores de la prosperidad. No están matando a esas personas físicamente, pero con lo que les están enseñando terminan por condenar sus almas. Entonces, es alguna clase de homicidio. Conociendo la verdad, prefieren enseñar el error y no les importa que tantas almas se pierdan, vayan al infierno, se condenen. Entonces también podemos considerar allí un homicidio espiritual. Ahora, lo otro, lo que pasamos aquí, tiene que ver ahora más con el corazón. Lo voy a poner acá, que ya no cabe, pero sería una disposición, esto ya es del corazón, sanguinaria o cruel. Una actitud. Y ese es el primer caso del homicidio que tenemos, Caín. ¿Cómo culmina ahí? Bueno, es algo que comienza en el corazón, siempre comienza en el corazón. Y habíamos visto, la ley no solo prohíbe el acto externo, sino lo que se da en el corazón, que es pecaminoso. Tiene envidia por su hermano Abel, porque su ofrenda fue aceptada y la de él no, y trama quitarle la vida. Pero empieza en la vida interior, eso comienza en el corazón. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, déjenme ver mi ejemplo. Aquí yo les decía hace un momento lo mismo que pasa con José, la envidia que le tenían porque él era el preferido de su papá, ¿verdad? El consentido, el de la túnica de varios colores, y sus hermanos planean contra él. Lo mismo encontramos en el caso de los fariseos y los saduceos. Pilato sabía, nos dice el Evangelio según Mateo, que por envidia lo habían entregado. Pilato entendió bien que era un caso político, en términos humanos, que ellos lo aborrecían y por eso se lo estaban entregando. No era porque el Señor hubiera hecho algo injusto. Lo mismo podemos pensar acerca de los deseos de venganza o deseos de odio. Vean, por ejemplo, la primera carta de Juan, capítulo 3, primera de Juan 3:15, que nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aunque no consume ese acto privando de la vida a otra persona, la ley lo condena porque aborrece a una persona en su corazón, ¿verdad? Aunque no le haga daño físicamente, la ley misma condena eso. Algo parecido encontramos en Santiago, capítulo 3, versículo 16,
en donde se nos dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, hay pecados, hermanos, que por su misma naturaleza acarrean más pecados, son los que llamamos pecados capitales, porque de ahí son como una raíz de los que salen muchas ramas. Y la ira es uno de ellos. De la ira pueden salir 20,000 pecados diferentes. Lo mismo enseñó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, cuando habló precisamente de este mandamiento en el Sermón del Monte, en donde dijera en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces nadie se puede justificar diciendo, yo no le he hecho daño a esta persona, pero ¿qué has dicho contra ella? ¿Qué sientes en tu corazón contra esa persona? Porque si hay algo malo, la ley también condena eso, la ley de Dios que ve el corazón. Con eso, hermanos, tenemos las 3 prohibiciones y ahora pasamos a las exigencias. Si el homicidio se trata de privar de la vida, podemos decir que la exigencia es un amor por la vida, sobre todo de nuestro prójimo, pero es algo que aplica también para nuestra propia vida. Así como dice el apóstol Pablo, hablando incluso del matrimonio, que una persona normalmente va a querer sustentar y cuidar su propio cuerpo, así como Cristo hace con la iglesia, nosotros siendo su cuerpo. Pero la Biblia espera que una persona en su sano juicio, pues quiera vestido, quiera alimento, quiera un lugar de refugio, porque aprecie su vida, porque le da un valor a su vida, un valor que Dios se lo ha dado en primer lugar. Pero aplicamos esto, hermanos, ahora considerando nuestro prójimo, sobre todo en cuál debe ser esa disposición de nosotros mismos hacia otras personas, hacia alguien más. Y esto podría traducirse en muchas cosas. Puede ser alguna obra de misericordia, puede ser que hagamos algo muy práctico por esa persona, puede ser una oración, puede ser, no sé, hay muchas cosas que podríamos agregar ahí con las que podemos expresar como seres humanos el amor que tenemos por la vida de otra persona y el ser agradecidos por lo que esa persona es y tiene. Vean, por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos 13, 10, donde Pablo dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué busca el amor? Hacer bien, bendecir a los demás. Lo mismo o algo similar dice Pablo en 1 Corintios 10, 24, cuando dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O podríamos agregar, ahorita que leíamos 1 Juan 3:15, podríamos agregar 1 Juan 3:16, ¿verdad? Debemos poner nuestra vida por los hermanos. Puede ser por los hermanos, en ese caso en Juan, o por ayudar a alguien que forma parte de nuestro prójimo. Quizá alguna necesidad particular, quizá alguna enfermedad, no sé, hay muchas maneras en las que podemos mostrar amor por la vida de esa persona. Podemos agregar también en las exigencias tolerancia y paciencia ante una ofensa. Ante una ofensa. El hecho de que nos enojemos, hermanos, o nos enganchemos rápido con la ofensa, se debe, entre otras cosas, a que pensamos que somos muy grandes, que tenemos mucho valor. ¿Cómo alguien va a ofender mi dignidad? ¿Cómo se atreve? ¿Verdad?
porque nos sentimos grandes, nos pensamos grandes. Pero la exigencia de este mandamiento nos enseña a pasar por alto la ofensa, a ser pacientes en esos momentos. Como nos dice Colosenses, capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y qué carácter demostró el Señor? Algo que vemos sobre todo en la cruz cuando están maldiciendo, blasfemando al Señor de gloria. La paciencia que Cristo demuestra, la mansedumbre, como lo describe Isaías 53, que como ese cordero que va al matadero enmudeció y no abrió su boca. Entonces, tenemos, hermanos, que aprender de eso. Si sabemos que el contestar una ofensa va a derivar en más violencia, lo opuesto a eso sería ser paciente, llevar la afrenta. En tercer lugar, podemos decir, buscar la paz y la preservación de la misma. Buscar la paz y preservarla. Imaginen si un creyente pudiera detener la guerra que hay ahorita entre Rusia y Ucrania, ¿qué recompensa se llevaría de lograr mediar entre las dos partes para que haya un acuerdo de paz? Pero el Salmo 34, 14 nos habla algo de esto. Salmo 34, 14 nos dice, a propósito que comienza en el versículo 12, diciendo, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y entre las cosas que hay que hacer está el versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Romanos 12, 18 también nos dice algo relevante para esto. Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, dice el apóstol Pablo. Sabemos que a veces no depende de nosotros, que puede haber voluntad de nuestra parte, pero no de la otra parte. Dios ve eso y se agrada, hermanos. Dios ve la intención que nosotros tenemos de estar en paz con nuestro prójimo. Pero en la medida en que eso sea posible, dice el apóstol Pablo, estén en paz con todos los hombres. Podemos agregar dos cosas más muy relacionadas, una conducta mansa y por último, compasión por los problemas de otros. Una conducta mansa y compasión por los problemas de otros. Vean en esto de la conducta mansa, hermanos, hay muchos pasajes a los que podemos aludir. Por ejemplo, Cristo dice en Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El Señor se nos presenta como el ejemplo supremo de esa mansedumbre. Pero quiero que vean lo que dice Proverbios 16:32. Hay muchos proverbios acerca de esto, los recomiendo estudiar para aquellos que tienen problemas con el enojo, con la ira, que pecan de esa manera, que tienen deficiencias en su carácter allí, que busquen ese tipo de textos, que aprendan del ejemplo de Cristo y pidan sabiduría para responder de esta manera. Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, solamente, hermanos, la sabiduría que es según Dios
puede hacernos reaccionar de tal manera en que aun si somos las personas más impetuosas sobre la faz de esta tierra, podamos tener dominio propio, ¿verdad? El Espíritu Santo es un espíritu ¿de qué? ¿Verdad? De amor, entre otras cosas, dice el apóstol Pablo, y entre esas cosas dice de dominio propio, dominio propio. Entonces, la conducta mansa se reflejaría de esa forma, en que nuestra conducta no depende de lo que otros nos estén diciendo o de lo que nos estén haciendo, sino de lo que Dios nos ha mandado. Y por último, hermanos, compasión por los problemas de otros, un tema también del que se habla mucho en la Escritura. Hoy que veíamos en la predicación esa compasión de Cristo para con las multitudes, el Salmo 41 lo dice de esta manera: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Así que este es un paréntesis, hermanos, pero si quieren una idea de cómo hacer este tipo de obras, ¿qué tal si además de pensar en, ¿cuál es la palabra? Orfanatos cristianos, también pensamos en asilos cristianos? Se los dejo ahí de tarea, una manera en que podríamos reflejar esto y una situación que en nuestro país cada vez va a ser más necesaria. Así que creo que no solamente deberíamos pensar en orfanatos, en realidad los niños que están naciendo ya son pocos, aunque sigue habiendo muchos en situación de calle, es una realidad. Pero ¿por qué no pensamos también en asilos cristianos como para reflejar lo que vemos en este mandamiento y el amor que tenemos por la vida sin importar el estado o la edad en que se encuentra? Hermanos, terminemos pensando en esos usos que hemos visto, en el uso pedagógico. Ya veíamos algo de cómo esto nos muestra nuestro pecado y nos lleva a mirar el carácter de Cristo, cómo Cristo se muestra de una manera perfecta, viviendo de una manera justa, evitando todo lo que vemos en las prohibiciones y cumpliendo todo lo que vemos en las exigencias. Podemos pensar que entre otros mandamientos y escrituras, algo que movería al Señor al ver a las personas enfermas o cuando el Señor estaba siendo ofendido, sería lo que se incluye en el sexto mandamiento. Así que vemos nuestra desobediencia, vemos nuestro pecado y nos lleva a mirar más la perfección de nuestro Señor. Pero además, hermanos, debemos insistir, esta es la manera, según lo que hemos visto en este mandamiento hoy, en la que debemos vivir. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de cómo debo considerar la vida de mi prójimo? ¿Qué debo pensar acerca de la vida? Aquí lo tenemos. Eso es lo que no debemos de hacer y la manera en que debemos de vivir.